Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su lugar ahí donde está. Siéntese ahí. Okay. Bien, estamos agradecidos con Dios por una vez más poder estar acá y adorar y alabar al Señor. Hoy vamos a compartir un tema que le hemos titulado limpieza profunda. Y yo sé que algunos se imaginan al cloro o al jabón. No sé cuánto les ha pasado que han manchado alguna de sus camisas o de sus vestidos favoritos. O que le regalan una camisa y se la pone y la mancha. ¿A cuánto les ha pasado además de a mí? Mire, yo ocupo babero para comer. Y no le estoy diciendo, mi esposa es testigo. O sea, yo mancho la ropa con frecuencia. Entonces, ¿y cuánto le gusta usar una ropa manchada? A nadie, ¿verdad? Imagina una gran mancha aquí. No se la vuelve a poner. Bueno, las mujeres ni repetido usan, pues. Los hombres se encuentran dos con la misma ropa y se saludan y se toman una foto y la suben al Facebook. Las mujeres no, se odian, ¿va? Pero ¿qué pasa cuando la mancha no es en nuestra ropa, sino que es en nuestra alma? Cuando no hay jabón capaz de lavarla o de limpiarlo. ¿Qué pasa cuando la mancha está ahí en lo profundo y que solo nosotros la conocemos? O sea, no hay jabón, no hay cloro, no hay nada, no hay medio humano para poder limpiarla. Y de eso trata lo que hoy vamos a estudiar. Y así como no nos gusta andar una ropa manchada, pero si andamos por la vida con nuestra mancha en nuestro interior. Y hoy quiero que usted conozca una historia maravillosa que está en la Escritura de una limpieza completa que el Señor hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué hizo la persona para poder recibir eso en su vida? Y antes de leer eso, quiero que vayamos al libro más bonito de toda la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis 7, 13. Esta es una escena que está próxima a ocurrir y que creemos nosotros los cristianos. Y es algo que va a ocurrir en el cielo. Y de acuerdo a lo que es mi interpretación del pasaje, este pasaje muestra a la iglesia ya llegando al cielo. Y estando en el cielo, el apóstol Juan conversa con un anciano que está ahí. Verso 13 dice así. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación. Y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Verso 16. Y no tendrán hambre, ni sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno. Y no voy a entrar al detalle del pasaje porque no es ese el propósito. El único punto que quiero que vea es cómo lavamos nuestras ropas, hablando de nuestra alma. Lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. La única forma de limpiar nuestra vida, limpiar nuestra alma, limpiar nuestro interior, es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. No hay otra manera. Es la única forma. No son ritos, no son ceremonias. Es la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y para obtener eso, se ocupa fe. Se ocupa fe. No hay otra manera. No es lo que usted se latigue, no es lo que camine arrodillado, no es lo que haga lo que quiera. No, es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hoy sí quiero que vayamos al pasaje que vamos a estudiar y quiero que busque el libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Pero antes de ir al pasaje, quiero contarle que en la antigüedad había una enfermedad que usted la ha escuchado mucho. Una enfermedad que era temida, temible. No había cura, no había forma de que usted pudiera ser sanado. Aunque tuviera todo el dinero del mundo, no podía pagar un médico que lo sanara. Aunque tuviera todos los recursos del mundo, no había forma. Era un condenado el que tenía ya esa enfermedad. Y era una muerte
centímetro a centímetro de su cuerpo. Esta enfermedad es la conocida como la lepra. La lepra ocurrió en la antigüedad, ocurre aún al día de hoy, pero hoy ya existe la ciencia médica con antibióticos y ya trata la enfermedad. Pero en aquel tiempo alguien era declarado con lepra y prácticamente era un muerto en vida. Sus sueños, sus planes, su familia, su asistir a la iglesia, era imposible ya. La persona tenía que ser expulsada de la ciudad y vivir en aislamiento. Entonces, imagínese usted viviendo en aislamiento, apartado de toda su familia, apartado de todos sus conocidos, por esa enfermedad. O sea, era muy temida. Alguien que lo declaraban con lepra era algo condenatorio. Y ya vamos a ver otros detalles más de la lepra, pero los judíos creían que la lepra era un castigo divino y que se producía principalmente por alguien que era murmurador, difamador, o sea, chismoso, era por la lengua. Eso creían ellos. Sería interesante, ¿va?, que siguiera sucediendo así. Ya imaginan algunos, ¿verdad? La lepra, quien la declaraba la lepra no era un médico, sino que era el sacerdote. Y es que tenía connotaciones también religiosas. Y quiero que vaya al libro de Levítico. Bueno, ya le dije que Marcos, pero no lo pierda Marcos. Vamos a Levítico, es el último, les prometo. Sí. Levítico 13. Aquí está la manera en que lo declaraban leproso. Verso 45. Dice así: los vestidos del leproso que tenga la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada. Se tapará hasta el bigote y pregonará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga. Siendo impuro, morará solo. Su morada estará fuera del campamento. O sea, alguien leproso, él mismo debía decir y advertir a cualquier persona que estuviera cerca, a una distancia cercana: impuro, impuro. Él mismo tenía que declararse a sí mismo para que otros se cuidaran y no se contagiaran. O sea, la enfermedad era muy contagiosa. Se transmitía con contacto físico, pero también, así como el COVID con la saliva, hay gente que habla en spray así, entonces así se contagiaba también. De esa manera. No podía estar una persona cerca de 2 metros de un leproso. Era prohibido. Y aquí vemos cómo el sacerdote lo declaraba leproso. Y declararlo leproso era muerte en vida, como se lo decía. Vea cómo era la cuestión. Alguien leproso, el pueblo lo señalaba, lo estigmatizaba. De hecho, si un leproso se acercaba a la ciudad, le arrojaban piedras. No querían que estuviera cerca de ellos por el peligro al contagio. Y quiero que piense un momento en una persona normal, en un padre de familia. Y pensando en ese padre de familia que tenga a su esposa, su hijo, y de repente ve una llaga en su cuerpo. Y empieza a ver esa llaga. Y bueno, no, empieza ahí, tranquilo. Pasa el tiempo y la llaga se hace más grande. Empieza a perder sensibilidad en las manos. Esa es una de las cosas que provoca la lepra. Pierde los nervios, la sensibilidad en los nervios de la mano. Y el leproso puede cortarse, herirse, maltratarse y no sentir nada. Y por eso es que va perdiendo partes de su cuerpo. Va muriendo centímetro a centímetro su ser. Y se va deformando su cuerpo. Imagínese, y usted con su esposa ahí, y creyendo: no, tal vez no sea lepra, tal vez sea otra cosa. Y se echa algún ungüento o algo, pero no, pasa el tiempo y la cosa se pone peor. Y entonces llega la decisión difícil. Hay que ir al sacerdote. Pero ya sabiendo que van a ir al sacerdote, ya saben cuál es el futuro. No hay cura. Y tal vez con su esposa se da el último abrazo. Tal vez le da el último beso que podrá darle en toda su vida. A su hijo lo abraza por última vez y se va al sacerdote. Y el sacerdote ni siquiera lo toca. Simplemente de largo, tapándose la boca, levantando así con alguna varita y viendo la llaga. Y le dice: está leproso.
Ahora tiene que irse de la ciudad y vivir solo. De hecho, los judíos consideraban que como era producto de la lengua el problema, tenía que estar aislado aún de otros leprosos. Ahora piense qué sentimientos habrá experimentado alguien así. Depresión, ansiedad, tristeza, angustia. Tal vez más adelante se transforma en ira, en enojo contra sí mismo por cómo se contagió, buscando a quién culpar de su situación. Hasta culpa a Dios de lo que le pasa. Imagínese la vida de alguien así. Esa es la historia que vamos a ver hoy. La lepra en la Biblia es comparable al pecado. Así, igualito. Y es que el pecado provoca precisamente eso. Separación, destrucción de la vida, de los sueños, de los planes de las familias. Insensibilidad, perdemos la sensibilidad. Y nos lleva y vamos muriendo poco a poco hasta que morimos totalmente. Somos estigmatizados a veces por el pecado. Mira, allá está el borracho, allá está el drogadicto. Así como allá está el leproso, así el pecado nos lleva a donde no queremos ir. Y se compara mucho al pecado precisamente por eso. Entonces yo quiero que veamos esta historia. Acompáñenme a ver esta historia. ¿Cómo que dice por ahí? Esta triste historia. No, no es una historia triste. Esta bella historia. La religión con la lepra, présteme atención a esto. La religión con la lepra solo tenía la capacidad de diagnosticarla, de condenar al leproso. No lo curaba. Eso hace la religión, precisamente. La religión eso es lo que termina haciendo aún en nuestros días. La religión no cura a nadie. Actos físicos, ceremonias, no hacen nada. Solamente Cristo es el que puede hacer un cambio en la vida de la persona. Entonces, este pasaje que voy a leer de la Escritura, que está en Marcos 1, ocurre precisamente después de que Jesús dio el Sermón del Monte. De acuerdo a Mateo 8, Jesús da el Sermón del Monte, inmediatamente ocurre esto. ¿Y por qué es importante eso? Ya lo va a ver. Marcos 1, versículo 39. Y entró, hablando de Jesús, en las sinagogas de ellos por toda Galilea, predicando y echando fuera los demonios. Y llega a él un leproso, rogándole, y le dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces, para el leproso era prohibido acercarse a la gente. Jesús siempre estaba rodeado de gente. Jesús siempre, había multitudes alrededor de él. Mucha gente quería tocarlo. Y lo apretaba y querían llegar a él. ¿Cómo llega este leproso primero? Le decía, dice acá, llegó y se acercó y se postró ante él. Eso dice en el libro de Mateo. Aquí dice que inclinando su rodilla. ¿De qué forma nosotros nos acercamos a Dios? ¿Nos acercamos de manera soberbia? ¿O nos acercamos de una manera humilde ante Él? Aquí este hombre se acercó con la rodilla doblada. Pastor, pero a veces en las ceremonias hacemos eso, y es cierto. Pero hizo algo más este leproso. Le dice, si quieres puedes limpiarme. En Mateo 8, él dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él le llamó Señor. Él se acerca a Jesús como el Señor de su vida. Eso es muy diferente. Eso es totalmente diferente. Cuando nosotros nos acercamos y aceptamos a Jesús como el Señor de mi vida, es diferente a simplemente yo creo en Jesús. No, cuando Él es mi Señor, Él gobierna mi vida. Y mi voluntad y mis decisiones están basadas en Él. No lo que yo quiera, es lo que Él quiere. Y lo otro que hace este leproso es, dice, si quieres. Y aquí el si quieres no está hablando y dudando de su bondad. Porque mucha gente duda de la bondad de Dios. Él no. Él está confiando en su soberanía. Él está diciendo, Señor, si tú quieres, yo sé que tú tienes el poder. Puedes limpiarme. En ti está el poder. Pero sea lo que sea, está bajo tu voluntad.
No lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Qué difícil es orar así. Qué difícil es orar cuando realmente necesitamos algo y queremos que Dios haga algo y que lo haga ahora y lo haga ya. Pero es la manera de hacerlo. Jesús, dice la Escritura, que estando en Getsemaní, él oraba al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que hizo esa oración 3 veces. La batalla de Jesús no fue en la cruz, fue ahí en Getsemaní. Cuando él sudaba gotas de sangre, debido a lo que él sabía que venía, y ahí obtuvo la victoria diciendo de esa manera. Entonces, el leproso, imagínense acá, ¿qué será lo que al leproso le hizo tener valor de ir a Jesús? Porque estaba prohibido para él, lo podían agarrar a pedradas. Estaba rodeado de una multitud. Y él tenía que ir diciendo, inmundo, 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 para advertirles a los demás que él era una persona inmunda. Cualquiera que lo tocara al leproso era una persona inmunda también. ¿Qué sería lo que a él le dio valor? ¿Qué sería lo que a él lo motivó a ir ahí? Por eso es que es importante dónde está en el libro de Mateo. Está inmediatamente después del Sermón del Monte. ¿Y cómo comienza el Sermón del Monte? Jesús dice, Mateo 5, no pierda Marcos porque no hemos terminado. Y abriendo su boca les enseñaba, uy, qué voz. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso. Esto escuchó él. Escuchó al Hijo de Dios hablar de un reino diferente, un reino distinto, donde los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. De los que lloran, ellos serán consolados. Y al escuchar de ese reino, por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Él fue el primero que, si usted lee ahí Mateo 8, usted se da cuenta que inmediatamente Jesús baja del monte, llega el leproso. El primer súbdito del reino de los cielos. Él quería ser ese súbdito. Porque es un reino abierto a todo el mundo. Y él, así en su condición, era más que pobre. Mire cómo es la pobreza a veces nuestra como seres humanos. ¿Qué era lo que más valoraría usted como leproso siendo este leproso? Yo valoraría abrazar a mi esposa o besarla. Abrazar a mi hija. ¿Cuántos de nosotros eso es tan común que ya no lo valoramos? Se ha vuelto tan común. Pero este leproso seguro pagaría todo el oro del mundo para poder hacer eso. Poder ir a la escuela y celebrar el Día del Padre. Valoremos esas pequeñas cosas. Para este leproso era la mayor riqueza del mundo. Simplemente encontrarse a alguien en la calle y darle la mano. O que alguien lo abrazara. Este leproso daría cualquier cosa por algo de eso. Entonces, aquí dice que al escuchar esto, creo yo y confío que así sea, este hombre tuvo fe para poder acercarse a Jesús. Y él se acercó a Jesús. Y mientras él se acercaba a Jesús, yo me imagino a la multitud haciéndose a un lado, huyendo de él, apartándose de él. Pero él quería llegar a Jesús. ¿Y cómo lo corrían, pues? ¿Quién lo iba a agarrar? ¿Quién iba a agarrémoslo y saquémoslo? No, no había manera. No había forma. Él tenía un poder oculto, ¿eh? Sí. Los méritos del leproso no eran ninguno. ¿Sabe? En Marcos 10 hay una historia que usted la puede leer ahí en su casa, de un hombre que quiso acercarse a Jesús y se acercó arrodillado y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Se acercó a la persona correcta, con la pregunta correcta, con la actitud correcta, pero
Él le dijo, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él se acercó confiando en su propia justicia. Era un joven rico. Y Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y luego sígueme y tendrás vida eterna. Como el hombre tenía tantas riquezas, se fue triste. Y no sabemos ni siquiera su nombre. Simplemente desaparece de la historia. ¿Por qué? Porque él confiaba en su propia justicia, no confiaba en Jesús. El leproso no se acerca confiando en nada. De todas formas no tiene nada. Y si me apedrean no tengo nada que perder. De todas formas la vida que tengo no es vida. Marcos 1, veamos qué ocurrió con la historia. Y recuerde, yo lo leo de la Biblia textual. Marcos 1:41 dice, cuando él se acerca y le dice, si quieres puedes limpiarme. Verso 41, y se le enternecieron las entrañas. ¿A quién? A Jesús. Y extendiendo su mano, lo tocó y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante se le fue la lepra y quedó limpio. Varias partes me llaman la atención del pasaje. Se le enterneció las entrañas. En la Reina Valera dice, tuvo misericordia. O sea, en su interior, en el interior de Jesús, realmente yo quiero que entienda que Jesús realmente nos ama y cuando nos acercamos a Él, realmente alcanzamos su corazón. Cuando nos acercamos con fe, así como un pobre en espíritu, así como este leproso. Y es que la lepra es símbolo del pecado y así nos tenemos que acercar todos. No, pastor, yo solo digo mentiras blancas. No robo, no he matado a nadie. Todos somos pecadores. Ante un Dios santo, santo, santo. Todos delante de Él no somos justificables. Ninguno. Entonces dice aquí, se le enternecieron las entrañas y hace algo que nadie había hecho por años con este hombre. Mientras todos se alejaban, Jesús se acerca. Y no solo se acerca, antes de sanarlo, presta atención a este detalle, antes de sanarlo, lo toca. Él lo tocó mientras aún era leproso. No dijo la palabra, sé sano y de ahí lo toca, no. Él lo toca primero y luego dice, yo quiero, sé limpio. Y esto me llama a una gran reflexión. ¿Cuánta gente dice, yo no voy a la iglesia porque primero tengo que cambiar? ¿Se imagina este leproso que hubiera dicho, no, yo no voy a ir a donde Jesús porque primero me tengo que quitar la lepra? ¿Cómo? Es imposible. La gente se equivoca y tropieza realmente. No, tengo que dejar los vicios para ir a la iglesia. Es al contrario. Estando en nuestros delitos y pecados, Jesús se acerca a nosotros. Y eres Él quien nos limpia, no somos nosotros mismos. Es su poder que simplemente recibamos un toque de Él y aquello que era imposible de quitar, Él lo quita. Y dice que es en un instante. Así, en un instante. Simplemente Él viene, toca y nos quita todo aquello que no está bien en nosotros. Entonces Jesús lo toca y le dice, quiero. Y aquí cuando dice quiero, yo quiero que vea cuál es la voluntad de Dios. Él no quiere dejarnos como estamos. Él quiere que nuestra vida sea cambiada. Yo quiero que entienda que aquí no solamente hubo una sanidad física, hubo un cambio de vida completo. Porque este hombre al llegar a su casa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a visitar a su esposa, va a ver a sus hijos, va a abrazarlos, va a hacer todo lo que no podía hacer por mucho tiempo. Es una vida nueva la que él está recibiendo. Y si pensamos en esto como el pecado, es así también. Una vez me tocó hablar con un marero y él quería aceptar a Jesús. Y cuando estábamos hablando, él me decía, es que he hecho cosas muy malas, cosas que no tienen perdón. Y entonces hablábamos ahí del perdón de Dios. Y que él expresara cuáles eran las cargas que más pesaban sobre su vida. Y de las cargas que más pesaban sobre su vida es que sí había asesinado a alguien. Su cara era así dura, pesada. Pero cuando entrega su vida a Jesús,
aquellas cargas, Dios se las quita todas. Su rostro, su semblante cambió inmediatamente. Lloraba y su vida pudo ser transformada. Claro, a veces las maras hay cosas, ¿va? Y con el tiempo pues lo mató otra mara. Pero la vida de una persona, si es tocada por Jesús, esa vida puede ser transformada en un instante. Verso 43. Esta parte es interesante. Y enseguida lo despidió, después de advertirle severamente: mira, a nadie le digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu limpieza, lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Quiero contarle algo. El leproso en la antigüedad solo podía ser sanado por Dios. Eso es lo que la gente creía. Y si la lepra estaba en una persona, era una maldición de parte de Dios. Eso es lo que creían. Entonces, el sacerdote lo detectaba y decía: usted está leproso. Cuando alguien era sanado de la lepra, lo que tenía que hacer era volver al sacerdote, y ahí el sacerdote lo examinaba y decía: sí, está limpio de la lepra. Pero además de eso tenían que ofrecer un sacrificio. Y ya vamos a ver lo interesante de ese sacrificio. Entonces aquí Jesús le dice: no le digas a nadie. ¿Por qué será que Jesús dijo no le digas a nadie? Imagínese que hubiera sido usted. Uno quiere salir corriendo y gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Pero ¿por qué Jesús le habrá dicho no lo digas a nadie? ¿Sabe? Lo que ocurría era que Jesús estaba empezando ahí su ministerio. Y no era el tiempo todavía para que la gente quisiera hacerlo rey. No era el tiempo para que lo condenaran y todo eso. Había mucho. Él tenía que predicar todavía. Venía empezando su ministerio. Entonces por eso él le dice: no lo digas a nadie, sino ve al sacerdote para que se cumpla la ley y ahí haya testimonio de que tú has sido sanado. Pero ¿qué ocurrió? El hombre va a contarle a todo el mundo, ¿verdad? Quiero que vea el sacrificio que había que ofrecer. Este sacrificio, preste la atención porque es bien interesante. Levítico 14. Esto es lo que la ley establecía una vez que alguien era sanado de lepra. Levítico 14:4. Ojo, dice así: el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas, 2 aves, ¿ok? Vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Una de las avecillas hay que matarla. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva. O sea, la sangre de la avecilla sacrificada hay que aplicársela a la avecilla viva. ¿Ok? Entonces dice: y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Bien. Primero, no es un sacrificio de cualquier animal. Es de aves. ¿Las aves dónde pasan? Bueno, en los árboles, pero ellas vuelan en el cielo. ¿Qué representan estas avecillas? La avecilla que va a ser sacrificada representa a nuestro Señor Jesucristo, quien descendió del cielo a dar su vida por nosotros. La avecilla que es limpia representa nuestras vidas. Y cuando su sangre es aplicada en nosotros, viene el perdón de pecados. Y esa avecilla luego es soltada en el campo para que vuele al cielo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros que hemos recibido nueva vida, nuestra vida tiene que ser para buscar de Dios, para buscar el cielo. Esto lo dice el libro de Colosenses, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
que pongamos nuestra mira donde está Cristo y no en las cosas de este mundo. Entonces, para que un leproso fuera sanado de su lepra, era necesario un sacrificio. Para que nosotros fuéramos liberados de nuestros pecados, fue necesario un sacrificio. Para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados, tenemos que actuar como ese leproso. Acercarnos a Jesús con humildad, pero también con mucha fe. Sujetos a su voluntad, a su soberanía. No con una demanda, Dios, dame esto, no. Simplemente, Señor, si tú quieres. ¿Y sabe qué pasa? Él siempre quiere. Dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. La historia de estas avecillas se repitió aquí en el leproso. Marcos 1:45. Preste atención. Son detalles que a veces uno pasa por alto. Hablando, le dijo Jesús que no le dijera a nadie, pero él, verso 45, saliendo, comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto. Salió en La Tribuna, en HCH, en Canal 6, en todos lados. Hasta el punto que él, hablando de Jesús, no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y acudían a él de todas partes. ¿Dónde estaba el leproso antes de ser sanado? Fuera de la ciudad. ¿Dónde estaba Jesús? En la ciudad. Después de que él fue y le contó a todo el mundo, ¿dónde está Jesús? Fuera de la ciudad. ¿Y el leproso dónde está? En la ciudad. ¿Vio cómo cambiaron los lugares? ¿Sabe? Jesús tomó nuestro lugar. Y Él murió. Porque ninguno de nosotros podía lavar nuestra alma. Ninguno de nosotros podía limpiar nuestro interior. Solamente Él puede hacerlo. ¿Sabe? Esta historia de la lepra se repite. Se repite en nuestros días hoy. Y sigue repitiéndose. Mi esposa contaba el domingo pasado acerca de su vida. Hogares son desintegrados. Su padre se fue de la casa. Y todo esto es producto del pecado del ser humano. Vidas sin Dios hacen esto. No piensen en la lepra físicamente, sino hablando de aquellas condiciones que van ahí afectando nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Destruyen sueños, jóvenes destruyen sus vidas en el alcohol, en las drogas. Familias enteras quedan así desintegradas, producto de esto que es el pecado. Por eso es que murió Cristo. Por eso es que Él vino para deshacer las obras del diablo. Romper nuestras cadenas, nuestras ataduras y darnos una nueva vida como esa avecilla que es suelta para que vuele por lo alto. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos un momento y que incline su rostro. Al principio hacía una pregunta. ¿Con qué se puede lavar el alma humana? ¿Con qué se puede limpiar? El leproso escuchó hablar a Jesús y decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El leproso escuchó eso y tuvo fe para acercarse a Jesús. No le importó lo que las masas dijeran, lo que otros pudieran hacerle, lo que pudieran apedrearle. Él dijo, yo quiero ir a Jesús. Y fue y se acercó al maestro. Y el maestro se acercó arrodillado. Y el libro de Mateo dice, postrándose a sus pies. Y ahí le rogó, Señor, si tú quieres, tú me puedes limpiar. Si tú quieres, puedes lavar mi alma. Si tú quieres, puedes cambiar mi vida. Si tú quieres, puedes sanar todas mis heridas, Señor. Y Jesús lo que quiere hacer es acercarse a nosotros. Y aún estando en nuestros delitos y pecados, Él quiere poner su mano sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo? Que Él dijo, donde dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y como Él lo prometió, Él está aquí hoy. Y si usted tiene la fe necesaria, usted le puede pedir a Él que quite todo lo que no está bien en su vida.
en su mente, en su corazón, que aparte de su vida todo eso. Y ahí con una actitud de humildad, rogarle a Él. Si usted quiere hacerlo, puede hacer conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para rendirte mi corazón y mi vida, para rendirte cada pensamiento de mi ser, para pedirte, oh Dios, que puedas limpiarme, que puedas sanarme, que puedas hacerme una nueva criatura, que mi corazón anhele buscar tu rostro cada día, que anhele buscar las cosas de arriba, Señor. Renuncio, Señor, al mundo, al pecado, Señor. Renuncio, Dios, a todo lo que no está bien en mí, y quiero recibir tu vida en mí. Séllame con tu Espíritu Santo, transfórmame con tu poder, hazme una nueva criatura, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor. Eres la luz que brilló en las tinieblas.